Bueno, Attitudable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la manera de crear sus trabajos. Este es un espacio en el cual compartimos ideas, sueños e intentamos traducir experiencias con la convicción de que los humanos con actitud podemos lograr lo que nos propongamos. ¿Quieren destacarse en sus comunicaciones? Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy, en un episodio muy especial, vamos a dar la bienvenida a Joan Clotet. Joan es una persona que... ay, no, perdón, eso después lo voy a editar porque No te preocupes, iba esa a es la decir ventaja del humanista podcast. digital, pero eso me lo decís vos. No te preocupes. Joan ayuda a personas y organizaciones a tomar las mejores decisiones y actuar para transformarse, transformar a otros y dejar huella humana y positiva en esta era digital. Ha ejercido como consultor, director de sistemas y gerente de innovación en Talento, siempre con personas como razón de ser y la tecnología como la palanca de cambio. Ahora, en su versión 4.0, combina conocimientos de ambos mundos, experiencia y propósito en una propuesta única para conseguir resultados, aportar valor y progresar hacia el futuro. Bienvenido, Joan. Muchas gracias, Dolores. Gracias por invitarme en este espacio y muchas gracias por la introducción también, y la presentación. No, muchas gracias a ti por tu tiempo y por ayudarnos a ver cómo nos transformamos en esta nueva era. Quería preguntarte, yo hice una muy breve presentación tuya, si querías agregar algo más. Bueno, pues mira, desde hace unos años suelo presentarme con dos palabras solamente. Y suelo decir que me gusta presentarme como humanista digital. Y esto es algo que es el proceso, digamos, el producto de un proceso de hace unos pocos años, en las que intenté definir cómo podía explicar quién era yo con menos palabras, en este caso solamente con dos palabras. Y tiene que ver con un tema más de identidad, te diría, y también pues conecta pues, con toda mi vida profesional ha sido alrededor de lo digital. Entonces, como decías antes, yo empecé trabajando primero en el mundo de la consultoría, después en la dirección de sistemas de información, por tanto muy cerca de la tecnología, y luego en áreas de recursos humanos. Entonces, ese binomio, digamos, de personas-tecnología me ha acompañado toda mi vida y así que me presento como humanista digital porque, como digo siempre, no somos solamente lo que trabajamos o lo que estudiamos hace ya un montón de años, ¿no? Exacto, sí, es cierto. Y más hoy, yo sé que por todo lo que tienes en tu página y tu blog, que luego vamos a poner todas las notas para que puedan leerte, has estado hablando de este tema, de la nueva era digital o lo que significa esto de ser humano en la era digital desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como desde 1986 o algo así que lo he leído y digo, ay, hace tanto tiempo ya sabías hacia dónde Bueno, íbamos. Bueno, digamos que tuve la suerte, Dolores, de empezar a trabajar y de descubrir la informática en una gran multinacional. Entonces, cuando empecé a trabajar muy jovencito, pues, bueno, pues descubrí la tecnología y además la tecnología para ayudar a las personas, en ese caso, pues a hacer mejor su trabajo. Era una gran empresa de consultoría, auditoría, mi rol era más del soporte informático y les daba cursos de formación, pero desde hace muchísimo tiempo ya, pues, bueno, esa ha sido mi exposición en el ámbito laboral, ¿no? Siempre tecnología, pero para ayudar a las personas que son siempre el centro y el punto de referencia, ¿no? La tecnología está para ayudar, aunque a veces nos dé un poco de miedo, ¿no? Claro, sí, sobre todo en mi profesión como traductora, si bien la traducción automática y la automatización de muchos procesos y sistemas a veces asusta un poco, también ayuda para muchas tareas que el profesional tiene que llevar a cabo. Así es. Fíjate, esta mañana, repasando, sabiendo que teníamos esta conversación, por curiosidad me fui a buscar el perfil de un ex compañero de trabajo al que conocí hace 34 años. Y era el traductor, la persona que llevaba los servicios de traducción de esta empresa multinacional. Porque hace, pues eso, décadas que no hablo con él. Y quería ver si... de hecho, quería conversar con él. No me ha contestado, le contacté ayer y sigue trabajando y es el traductor de esa empresa. Y recuerdo una conversación con él de hace muchísimos años cuando aparecieron los primeros softwares de traducción, carísimos, probablemente muy deficientes, y tuvimos una conversación y te hablo de, pues esto, de principios de los años 90. Y claro, me decía, ostras, fíjate, esto está bien, puede ser una ayuda, pero es muy deficiente, pero claro, si esto evoluciona, bueno, evidentemente sigue habiendo traductores y por muchos años, porque realmente
y mucho espacio en tu profesión, en la mía y en todas, para utilizar tecnología para hacer mejor lo que hacemos, pero para aportar también factores humanos que solo las personas podemos aportar. Entonces, con este colega, espero que me conteste y volver a hablar con él pronto, pero está haciendo en la misma compañía servicios de traducción, probablemente distintos, me interesará saberlo, pero bueno, me gustaría volver a tener esa conversación 34 años después con él. Qué bárbaro, increíble, qué genialidad. Sí, sí. Buenísimo. Sí, yo también cuando empecé la carrera el mundo era distinto, no existía internet, la computadora, es como que el mundo del traductor, o bueno, tú sabes, muchas profesiones ha evolucionado y se transformó casi por completo, ¿no? De lo que era en sus principios. Y también las habilidades que el mismo profesional tuvo que ir adquiriendo y cambiando. Lo que yo quería consultar es cómo piensas que no solo la labor del profesional lingüístico, sino todo profesional que venda servicios u ofrezca servicios a distintas empresas, tiene que seguir reinventándose o transformándose más ahora. Yo hace más de 15 años trabajo en forma virtual, desde mi casa o desde una oficina. Tengo clientes en distintas partes del mundo que no los tengo que ver ni tener un contacto quizás más personal, pero también sé que este trabajo, que si bien ahora está casi todo el mundo incursionando o haciendo más cantidad, ¿cómo se va a modificar? Claro. Bueno, tú eres un buen ejemplo, Dolores. Estamos aquí tú y yo conversando en un podcast, con lo cual a lo mejor, pues tú no estudiaste periodismo a lo mejor, y aquí estamos conversando a miles de kilómetros de distancia, comunicando en un canal distinto y conversando en un tema que nos afecta a todos, a tu trabajo o al mío. Yo, por ejemplo, pues soy freelance también desde hace 3 meses, después de 34 años trabajar en grandes multinacionales, y lo soy por convicción además, porque creo que todos, aunque toda nuestra vida conectemos diferentes proyectos en una misma compañía, en el fondo todos deberíamos ser un poco freelance, en el sentido de descubrir qué valor podemos aportar y ser capaces de tener clientes, a lo mejor clientes internos en la empresa en la que nos paga cada mes, si estamos trabajando para terceros, o en el mercado. Y como tú dices, el mercado es el mundo. Entonces, si tenemos, en nuestro caso, tenemos, si quieres, la suerte de trabajar en el mundo del conocimiento, que también tiene un contexto que da otras oportunidades, pero nos obliga también a evolucionar, ¿no? Y fíjate, no conozco bien tu negocio, lo conozco como cliente cuando lo necesito, pero no trabajo de lo tuyo, por decirlo así. Pero también es un ejemplo más de un trabajo que también la tecnología puede ser una cierta amenaza, pero puede ser también una ayuda. Es decir, a mí me cuesta pensar que una persona que está en los servicios de traducción o de interpretación, pues no pueda preocuparse o no tenga tiempo para preocuparse y entender bien qué quiere su cliente, ¿no? O qué tipo de estilo espera en ese texto o en esa información, en qué contexto se mueve, si esa información tiene que localizarse de algún modo, si hay algo de contexto que es ambiguo, que me cuesta mucho pensar que una máquina a fecha de hoy pueda interpretar, cómo poner algo de emoción. No es lo mismo probablemente traducir un texto legal que una novela de narrativa, pero hay mucho factor humano, creatividad, en la que la tecnología no es una amenaza hoy y me cuesta pensar que lo sea en muchos años, ¿no? Entonces, respondiendo a lo que decías, yo creo que hemos de evolucionar siempre en nuestro trabajo. Todas las profesiones, para bien o para mal, se ven empujadas por la tecnología, porque la tecnología nos aporta pues inmediatez, eficiencia, eficacia, y trabajemos para organizaciones o por nuestra cuenta, es algo que tenemos que saber ver a tiempo y utilizarlo para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Llegar a más clientes en todo el mundo y sobre todo dejar espacio también, yo te diría, saber delegar en la tecnología para tener más espacio para ser más humanos. Evidentemente, si hiciéramos trabajos muy mecanizados, muy repetitivos, pues estaríamos más en riesgo. Pero creo que todos los trabajos tienen un factor de crecimiento que dependen también bastante de nosotros, en ver en aquello en que somos buenos e invertir en ello. Invertir en conocer, especializarnos, conocer probablemente una persona que trabaja en el ámbito de la traducción, pues estará ocurriendo como en todos los campos, ¿no? Puede ser mucho más bueno o más buena en algo en particular si sigue estudiando, si sigue leyendo, si sigue interactuando en un campo en particular, de ámbito técnico, funcional, jurídico, de un país en particular. O sea, hay campo de crecimiento
para todos constantemente. Y creo también que depende más de nuestra actitud. En personas que trabajan más en una empresa, en las que tienen la suerte de que haya un área de formación y que se invierta en ellos, puede haber un efecto un poco perverso y es esperar a que la empresa te digan que te tienes que formar. Y eso lleva un poco a que la persona esté un poco a la espera, de manera reactiva, a ver cuál es la siguiente oportunidad o cuál es la siguiente vacante o qué espera tu jefe de ti. Y yo creo que eso tiene que convivir con el hecho de que cada persona sepa, pues, en el trabajo que tenga o en el que le gustaría tener, qué más podría hacer que esté en sus manos hacer. Y desde luego la formación no pasa solamente por hacer cursos, aunque como decías antes, en el mundo de la tecnología y especialmente en los últimos años, hay un auténtico universo de conocimiento a disposición que todo el mundo desde su casa, viva donde viva en el mundo, si tiene conexión a Internet, tiene acceso. Entonces yo creo que todos en nuestro trabajo tenemos que saber ver qué es lo que va a venir e intentar ver, especialmente invertir aquello en lo que somos buenos, porque todos somos únicos en algo, aunque nos sea muy difícil descubrirlo a tiempo. Creo también que estamos un poco faltos de conversaciones potentes a tiempo. Cuando somos niños o muy jovencitos, a pesar de que tengamos la suerte de estar en un contexto en que, no sé, intelectualmente o emocionalmente, incluso económicamente, tengas acceso a la educación, incluso así es difícil que una persona con 15, 16 años sepa muy bien quién es, en qué es bueno, en qué es buena y en qué va a trabajar toda su vida. No lo sé ni yo, y tengo 54 años. Entonces yo creo que ahí hay un espacio importante para que las personas exploremos también aquello en lo que podemos seguir invirtiendo. Y estamos en una época en que es auténticamente fascinante la cantidad de acceso que tenemos a conversar con personas, a leer, a hacer formación que nos hagan mejores en nuestro trabajo. O sea, seguro, y no lo sé, mejor que yo, que el trabajo de un traductor no es el mismo ahora que hace 20 años o hace 50 años, como no lo será en el futuro, ¿no? Entonces ahí parte de la evolución de tu trabajo, del mío, pasa también por identificar qué tipo de habilidades, de skills, tienen capacidad de crecimiento. Y generalmente las habilidades también más humanas están, además, nos protegen más de esa amenaza, si quieres, de la tecnología, ¿no? En aquellas tareas que son más mecanizables. Y todos los trabajos tienen una parte del trabajo, a fecha de hoy, no ya a futuro, que se pueden hacer mejor y más barato con tecnología. Y esto hay que asumirlo y hay que afrontarlo. Exacto. Forma parte del mundo actual y del mundo futuro también. Sí. Ahora, tú también ayudas, porque muchas veces, si bien uno puede ser consciente y darse cuenta, como hablábamos hace un rato, de esta necesidad o de esta realidad, pero cuesta mucho ponerlo en práctica. Vos también ayudás a las personas a que puedan lograr ver o definir esa marca personal o ese ser que tienen y qué es lo que deben, por ahí, como dices, mejorar o aprender más, hacer más hincapié. Eso es. Sí, digamos, una parte de mi trabajo tiene que ver con, de manera general, en ayudar a las personas a conocerse mejor y a crecer. Y eso tiene que ver también con herramientas, si quieres, o habilidades como son el coaching o la gestión de la marca personal. Conectando con lo que te decía antes, muchas personas toman decisiones por factores muy externos, si quieres, más, como te decía, una vacante externa o un cambio de trabajo, pero hacer un ejercicio más introspectivo para profundizar un poco más en ver en quiénes somos de verdad y en qué somos buenos. Cuando, si miramos hacia atrás, y eso tiene más ventajas si tenemos un poco más de años y de experiencia, en qué momentos de nuestra vida disfrutamos más, qué hacíamos, en qué proyectos éramos más reconocidos. Y ahí tenemos pistas que conforman un poco nuestra mejor versión. Entonces, esto, digamos que conectado con una mejor capacidad de proyectar esa propuesta de valor al mundo, pues es lo que nos trae oportunidades en el futuro, ¿no? Hay personas que obviamente se lanzan, activan, digamos, ese proceso cuando lo necesitan, y todos hemos pasado por eso, pero yo sugiero también dedicarse tiempo de calidad en un momento de tu vida en que tengas cierta serenidad en decir, oye, ¿cuál podría ser mi siguiente paso profesional? E intentar mirarlo a medio o largo plazo, ¿no? Esas conversaciones que te decía que no tenemos con 16 años, o sí, pues las podemos tener con 16, 26 o 56. Y entonces ahí también me gusta, pues a través de las conversaciones, del coaching o de la gestión de marca personal, ayudar a las personas a conocerse mejor y proyectar también ese valor al mundo, porque todas las personas tenemos mucho talento y muchas veces lo que nos pesan son las propias limitaciones, ¿no? Somos las personas más críticas, somos nosotros mismos, vemos más las dificultades. Quizá por un tema de inercia histórica vemos más lo que nos falta. Deberíamos mejorar nuestro inglés o deberíamos estudiar no sé qué. Y es verdad que hay que evolucionar y hay
y hay que formarse constantemente, pero somos buenos en muchas cosas y a veces nos olvidamos porque queda un poco aislado o aparcado del rol que hacemos o del proyecto en el que estamos. Entonces, a mí me gusta abrir esos espacios, digamos, para que las personas se conozcan mejor, definan también hacia dónde quieren ir y se enfoquen y trabajen para ello. Y estamos, como te decía, en una época en que tenemos herramientas para que eso sea más fácil que antes de la época de Internet. Claro, hablas en uno de tus blogs de las brechas de las habilidades, que Ujú. defines el skilling, el reskilling y el upskilling. ¿Puede ser? Sí, Que haces, sí, si bien están en inglés, tienen su sí, traducción, pero muchas sí. veces sucede que son términos que el general de la gente ya lo conoce y lo aplica de esa manera y pasan a ser parte de la jerga específica, ¿no? Sí, Del eso tema. es. Sí, están más conectados con esa necesidad, ¿no? Es decir, están más conectados con el hecho de que una persona a fecha de hoy hace un trabajo determinado, que probablemente es producto de la formación, de decisiones que tomó cuando era muy joven, de la formación de base que hizo hace quizá muchísimo tiempo y de la trayectoria profesional que ha tenido. Entonces, esto era un entorno relativamente estable hasta hace unos pocos años, pero a poco que leas pues temas en relación a tendencias de futuro, cómo los trabajos también se van digitalizando en parte, y no porque desaparezcan, sino porque evolucionen, utilizan más tecnología, pues las cosas van cambiando. Van cambiando. Es decir, entonces, claro, todo ese mix de palabras que decías tienen que ver con actualizar nuestras capacidades hacia otras que serán más necesarias, potenciar algunas que a lo mejor tenemos más abandonadas porque estamos más en la ejecución y en la producción y en el delivery de lo que hacemos, y dejamos un poco más aparcado otras cosas en las que realmente tenemos mucho talento, y mucho talento singularmente humano, muy poco mecanizable, ¿no? Entonces, darnos cuenta de eso a tiempo, ya sea a nivel individual en función de aquello a que lo que nos dedicamos, o ya sea porque una compañía quiere hacer un proceso, digamos, más formal para ver cómo acompañar a sus personas hacia ese trabajo del futuro, pues es algo que está muy en boga ahora, ¿no? Imagina, por ejemplo, algunas áreas cuya actividad es muy digital o muy digitalizable, ¿no? Empresas de, no lo sé, empresas de seguros, banco, videojuegos, software. Es decir, algunas organizaciones o negocios donde lo digital está muy presente desde hace más de 20 años, ¿no? Y que además, por una madurez de la oferta en la digitalización, la inteligencia artificial, pues ven más cerca realmente hacer cosas con personas y con no personas. Bueno, pues hay organizaciones que también tienen que anticiparse para ver cómo acompañar a sus personas en ese proceso, cómo ayudarlas a evolucionar, cómo ayudarlas a conocerse mejor, cómo invertir en ellas para que una persona que hoy hace algo, pasado mañana puede hacer cosas muy distintas y de más valor para la compañía y para sí misma, en el orden que quieras, ¿no? Entonces, ahí realmente hay un mundo en que las empresas, grandes o pequeñas, digamos, reaccionen a tiempo para ver las oportunidades, son las que tendrán más opciones de futuro. Y no solo para sobrevivir, realmente para ser más competitivas, más plenas, para abrir en un futuro que cada vez es más cercano. Ya no hablamos dentro de 20, 30 años, hablamos en algunas profesiones de 5 o de 10. Imagínate, por ejemplo, un ejemplo que pongo muy habitualmente, un taxista, ¿no? Una persona que conduce un coche y que va leyendo y viendo por televisión los avances del coche autoconducido. Me cuesta a mí pensar que a fecha de hoy pues esto esté muy generalizado, pero si me dedicara a ese negocio tampoco pensaría que tengo trabajo exactamente igual para los próximos 20 años, ¿no? Entonces, siempre está en ese límite de intentar ver si lo que hago va a evolucionar con más o menos tecnología y cómo puedo poner en valor de mis clientes actuales o de futuro lo que hago para hacerlo mejor a más personas en el mundo y aplicando más factor humano. Yo creo que cualquier profesión, o la mayor parte de profesiones, esto le aplica perfectamente. Ay, sí, tienes razón, coincido plenamente. Y ese valor, como dices, humano, que de alguna manera siempre va a ser nuestro único diferencial, de la Totalmente. manera que lo apliquemos con toda esta robótica y automatización que cada vez viene a un ritmo más ligero, más rápido. Sí, sí, es así. Además, sinceramente, es decir, hemos de aceptar que es así. La tecnología, incluso fíjate, algo que todos, las personas que nos escuchen, ¿no? Al margen de a lo que se dediquen o qué visión tengan de la tecnología, todos somos más o menos usuarios o consumidores de lo digital, ¿no? A través de correos electrónicos o el uso de una conversación en emoticono que antes era una conversación humano a humano mucho más rica. Um, pues incluso en cómo impacta el uso de redes sociales, conecta mucho también en ver si,
pues si queremos que siempre las conversaciones sean solamente un emoticono. Entonces yo creo que no, ¿no? O si asumimos el hecho de que tener servicios aparentemente gratuitos más personalizados a costa de qué son, ¿no? Probablemente una persona que tenga un nativo digital, que haya nacido con esto, tiene una visión de la tecnología que piensa más en las oportunidades que en las amenazas. Personas que hemos vivido otras épocas, que venimos del siglo pasado, para bien y para mal, pues tenemos una perspectiva, tenemos más puntos de referencia, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología ha venido para quedarse y la diferencia la marca la persona que sepa ver a tiempo, pues cómo utilizarla también para aprender más, para hacer cosas distintas, para evolucionar, para ayudarse a hacer de manera más eficiente lo que venía haciendo, para llegar a más clientes en el mundo. Esto es algo que no podemos parar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es un enemigo o no, pero estamos, creo que, condenados a convivir con él. Y en la medida en que lo veamos en positivo y veamos también las oportunidades, pues es donde está la respuesta. Y insisto, el mundo cambia muy deprisa, pero si pienso en ese compañero del que te hablaba de hace muchísimos años que estaba en el negocio de la traducción, o en compañeros míos que trabajan en banca, ¿no? Y que me decían hace muchísimos años cuando apareció el primer cajero automático, ni siquiera internet, ¿no? A finales de los 80, y me decían, oh, esto es infernal, imagínate, ¿no? Una máquina que te da el dinero. Pues bueno, evidentemente el banco a fecha de hoy, pues casi 40 años después, es mucho más digital y hay otros servicios, ¿no? Ampliados para otros tipos de clientes, ¿no? Y obviamente y por suerte sigue habiendo personas que interactúan contigo en la oficina, por teléfono o cara a cara y que aportan un diferencial. Porque el propio consumidor hay cosas que prefiere hacerlo de manera más eficiente en un cajero y no se plantea hacer cola o esperar a tener una conversación, pero sí que aprecia mucho pues tener una conversación con una persona humana para ciertos temas, ¿no? Entonces, bueno, creo que si miramos atrás tenemos también temas de los que aprender e intentar también proyectar a futuro, ¿no? Hasta mismo por teléfono, cuando uno necesita reclamar un servicio, y por favor que me atienda un humano, porque está en la máquina, y cuando me atiende alguien que me pueda realmente que me pueda comunicar, porque eso falta que mejore, porque realmente dista mucho de lo que la necesidad que el cliente o el usuario necesita en distintos momentos, ¿no? Es un ejemplo buenísimo, Dolores, porque fíjate, el call center, por ejemplo, es un caso claro en el que todos hemos sido usuarios de call center en algún momento de nuestra vida con cierta frecuencia. Y es un trabajo, además, que parte de las tareas de alguien que atiende un teléfono pues pueden ser bastante repetitivas. Entonces, habrá compañías que tengan pues, a muchas personas en un call center y que por aplicación de tecnología, reconocimiento de voz, inteligencia artificial, pues tengan a menos personas. Ahora, las personas que tienen que ser muy buenas y muy empáticas a distancia y deberían ser personas que sean que sean cuidadas por esas compañías y que se ocupen de tener a buenas personas, cuidarlas, formarlas y fidelizarlas para que sigan con ellos, porque son la voz de la empresa. Entonces, obviamente conviven, y si miran a su alrededor no lo verán porque es software, pero conviven con tecnología y a lo mejor la primera llamada o el primer filtro a lo mejor lo hace una voz sintética, pero como tú decías, Dolores, si tienes un problema o tienes una necesidad, pues te va incluso a enfadar mucho más que te atienda una voz repetitiva y que te haga dar vueltas y perder el tiempo. Quieres a una persona humana que te escuche, que te entienda y que te diga, entiendo su problema, déjame que lo resuelva. Y eso seguirá siendo un... Entonces, bueno, es un ejemplo claro de donde hay cada vez más tecnología, más presencia en inteligencia artificial, que viene para ayudar, pero que no tiene que ir en detrimento de que haya personas buenas que crezcan en su trabajo, que es ser un buen representante, un buen empleado, en este caso de un call center, o alguien que atiende un teléfono con arte. Yo me gusta también compartir que todos los trabajos tienen arte, aunque sean aparentemente más mecánicos, y que la persona sepa verlo y crecer en esa parte más creativa y más artística marca la diferencia. Coger un teléfono y ser capaz de conectar con una persona en la otra punta del mundo que no conoces de nada para ayudarla y que se sienta ayudada sin verle la cara es un arte. Y como esto, muchas más cosas. Es cierto, Uh-huh. sí, es tal cual. Joan, entonces tu actitud o tu visión hacia este mundo del trabajo futuro, bueno, ya actual, pero tan incierto, es muy positiva de alguna manera. Depende de la actitud de cada profesional o de cada persona, de cómo lo va a encarar o lo va a llevar a cabo, ¿no? Pues es así, Dolores, y tiene que ver quizá con mi propia personalidad y también porque si te obligas un poco a ver también las oportunidades, es más fácil pues, que actúes y que hagas cosas para que pasen cosas. Entonces yo creo que también ser capaz de entender un poco pues, qué de bueno hay en las novedades, no solo en la tecnología, y anticiparse a lo que va a venir, te da más opciones de actuar. Es decir,
No es lo mismo una persona que esté conduciendo un taxi, por ejemplo, y que vaya escuchando noticias y se sienta cada vez más pequeño para hacer cosas y que espere y que se queje y que pierda un montón de tiempo y energía hasta que ya no haya opción y que le digan, bueno, pues esto, la tecnología está aquí, no le necesitamos, tiene mucho tiempo por delante, todos tenemos mucho tiempo por delante, o al menos es mi convicción, y tiempo significa años para entender cómo podemos hacer mejor lo que venimos haciendo, cómo evolucionará también con tecnología, o cómo podemos cambiar gradualmente de profesión poniendo en valor aquello en lo que somos buenos. A lo mejor nos hemos ganado la vida muchos años poniendo, digamos, nuestros conocimientos y habilidades en un campo determinado, y no somos solamente eso, lo que te decía al principio. Yo he Claro. cambiado tres veces de profesión de manera, no sé si muy radical, porque cada vez siento que soy más yo, pero empecé como consultor, luego estuve como director de sistemas de información, luego en recursos humanos y ahora soy freelance. Y soy un freelance convencido, porque creo que puedo sumar mi vocación, mi propósito y mis capacidades en favor de las personas en una serie de campos que conectan con lo que estamos hablando tú y yo, ¿no? Entonces podemos cambiar de profesión, pero si nos damos cuenta a tiempo y si tomamos decisiones y que tienen que ver con anticiparnos, formarnos y atrevernos, ¿no? Atrevernos a probar, porque con 16 años cuesta más que te atrevas y quizá con más años nos cuesta más, nos hacemos más conservadores y tenemos pues familia, hipotecas, y eso también nos quita un poco de libertad, por decisión propia, pero nos quita libertad. Pero mi convicción, y además lo tengo muy probado durante muchos años con muchas personas, es que todos somos mucho más capaces de hacer cosas de las que hacemos actualmente y que están más limitadas, entre comillas, a lo que hacemos a fecha de hoy. El trabajo cambiará, ha cambiado toda la vida y cambiará todavía más, y ser capaz de verlo a tiempo y anticiparnos y actuar y hacerlo en positivo para poder dar nuestra mejor versión a esa versión futurismos, yo creo que es perfectamente posible. Sí, mi hijo más grande termina el colegio secundario este año, y también Uh-huh. el tema de la elección, de la carrera, de qué va a estudiar, de qué va a hacer. Y antes, cuando yo estaba en la misma situación de él, era, bueno, a ver, qué carrera tiene mejor futuro, mejor posibilidades de que me vaya bien. Y ahora es, elegí lo que vos quieras y que si lo querés, vas a ser bueno y vas a poder vivir de eso. Antes era, no, cantante, no, ¿cómo vas? Claro. No, te vas a morir de hambre. ¿Cómo cambió eso, no? Porque mis Sí. abuelos de antes que te decían, no, esa profesión, no, es muy difícil. Y ahora Totalmente, no, Dolores. Totalmente. realmente, Y te lo digo además como padre de un hijo músico y una hija que también tira por lo creativo. Está estudiando y está en la parte más de comunicación, pero de un perfil los dos muy, muy creativo. Y además es que creo que conecta con el hecho de que si dentro de 10, 20, 30 años no sabemos cómo va a ser el futuro del trabajo. Hay tendencias, hay mucho de lo que leer y lo que explorar, pero nadie lo sabe. Y en cambio lo que sí sabemos somos quiénes somos nosotros, o al menos tenemos capacidad de conocernos cada vez más e invertir más en aquello en lo que tenemos más opciones de brillar, ¿no? Entonces, ese mismo consejo tiene también detractores, ¿no? Pero creo que hay que ser consciente del riesgo que supone aconsejar a nuestros hijos hacer aquello que a nosotros nos sirvió, a nosotros que venimos del siglo pasado, porque el mundo cambia. claro, Entonces, que realmente sepan ayudarles a conocerse un poquito mejor a tiempo y a tomar buenas decisiones. Y también ahí te diría, ahí también tenemos tecnología para ayudar. Yo estoy colaborando con una empresa aquí española que nació hace aproximadamente 1 año y medio, que se dedica precisamente a hacer un servicio para ayudar a las personas a conocerse mejor y decidir trabajos del futuro, incluso antes de tomar decisiones de formación. Y lo hacen básicamente con un servicio en Internet, con una serie de tests psicométricos bastante exhaustivos, que lo conectan además con una base de datos que han estado trabajando durante bastante tiempo de cuáles van a ser los trabajos del futuro. Y a la persona que contrata ese servicio, lo que tiene es un informe bastante completo con todas sus habilidades y que le sugieren o le recomiendan qué 10 trabajos del futuro creen que por su perfil psicológico, intelectual, emocional, tiene más números de tener más opciones de futuro. Y además a cada uno de esos trabajos le asocian un itinerario formativo. Y te puedes imaginar, no suele ser, tú serías un buen abogado, estudia derecho. Las relaciones no son uno a uno, es decir, los trabajos combinan habilidades técnicas, funcionales, humanísticas, y la formación también es presencial, en este caso en España, y digital en el mundo. Y ese tipo de cosas también son buenos ejemplos de tecnología que viene también para ayudarnos a tomar mejores decisiones, a conocernos mejor. Y te digo, no hay nada irreversible. Es decir, las personas además, y yo también tengo hijos jóvenes, pues tienen que probar y tomar decisiones y en un primer capítulo de su vida avanzar ahí, aprender sobre sí mismos y luego evolucionar. Todo es
Exacto, qué genial. Más o menos. Ujú. O lo intentamos, Lo por lo menos. intentamos, lo intentamos, lo Sí, intentamos. ay, muchísimas gracias, Joan. Qué placer hablar contigo y todo lo que nos cuentas y un futuro más promisorio, diríamos, o positivo en toda esta incertidumbre actual. Ustedes allí en España ya están mejor, nosotros acá seguimos bastante complicados, encerrados y a veces los ánimos y las posibilidades del futuro se ven como más difíciles. Así Sí. que es una gran alegría poder escucharte y No, llevarnos te todo agradezco. tu positivismo. Sí, no, te agradezco a ti la oportunidad, la conversación, y es verdad que cuando nos ocurren cosas singulares como esta, que estemos encerrados en nuestras casas, también es un momento de oportunidad de parar y pensar, ¿no? De parar en boxes, que digo yo, en hacer una cierta revisión de dónde estamos, hacia dónde vamos. Es un buen momento también para aprovechar con las incertidumbres de futuro lógicas que en cada contexto, en cada país, en cada sector económico tengamos. Pero es una buena ocasión también de invitarnos a parar, a pensar, mirar hacia atrás y mirar hacia adelante y sobre todo actuar, que es lo que marca la diferencia. Así que, nada, agradecerte la conversación e invitar a todo el mundo que nos escuche a pensar también en positivo, porque ahí es donde está ahí es donde está la oportunidad también. Exacto, Joan, y todas las personas que aún quizás por ahí no te conozcan mucho, quieran saber más de ti, eres muy activo en Twitter, en LinkedIn, Eso voy a es, sí, poner todas tus redes. eso es, estoy en las redes sociales y intento compartir también pues, lo que aprendo y conectar con personas para aprender todos juntos. Y bueno, a través de mi web en joanclotet.com, pues accederán también a los contenidos, a mi presencia en redes y bueno, me gusta también conversar sobre estos temas y todo aquello que conecte con personas y tecnología y ese binomio de futuro que es combinar las dos capacidades para tener una vida más plena también. Exacto. Te Uh -huh. agradecemos muchísimo, Joan, y bueno, Dios quiera que en 5 o 10 años, o no sé, el futuro cuánto será, nos volvamos a reunir, o en forma presencial o virtual, y nos sigas contando a ver cómo sigue este humanista digital en el nuevo mundo. Pues será un placer, Dolores. Les seguiremos viendo con pantalla de por medio de momento, pero será un placer siempre conversar contigo, como siempre en estos años, a través de las redes, con pantalla de por medio y algún día, quién sabe, pues nos damos un abrazo también. Seguro. Muchísimas gracias, Joan. Gracias a ti. Gracias. Ahora voy a parar la